Buenas tardes. Sean bienvenidos. Agradecemos a todos su asistencia en esta ocasión en que presentamos el libro intitulado ¿Qué son y para qué sirven los juicios orales?, obra conjunta de los doctores Miguel Carbonell y Enrique Ochoa. Esta presentación demuestra el esfuerzo e interés del más alto tribunal del país en difundir la cultura jurídica y los aspectos más relevantes de los beneficios que conlleva la implementación de los juicios orales en nuestro sistema jurídico, resumidos de manera puntual por los autores, quienes analizan las carencias sustanciales del actual sistema de justicia penal, que pueden ir desde la apatía ciudadana para denunciar hechos delictivos hasta la incapacidad de los operadores del sistema penal para abatir el alto grado de impunidad, entre otros temas de la agenda nacional. Me permito presentar a quienes integran el Presidium. Ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cosío. Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Silva Mesa. Los autores de la obra, doctor Miguel Carbonell. Doctor Enrique Ochoa. Funge como moderador en esta ceremonia el señor ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia, quien hace uso de la palabra. Gracias, señor presentador. ¿Qué son y para qué sirven los juicios orales? Es la interrogante que sirve de título al libro que esta tarde presentamos. Dos jóvenes doctores en Derecho, pero ya con larga tradición en nuestra academia, sobre todo, se unieron sus plumas para hacer los comentarios sobre el nuevo sistema de administración de justicia penal en México, que derivará necesariamente de la última reforma a nuestra Constitución en la materia, ya declarada aprobada con 20 votos de legislaturas de los estados. La finalidad perseguida en esta obra, según se expresa en la introducción, es contribuir a la discusión serena y racional del derecho penal como uno de los aspectos que los propios autores consideran como más relevantes para la consolidación de la democracia. Ellos mismos, los autores, expresan que de lo que se trata es de crear un procedimiento penal que incorpore los estándares internacionalmente reconocidos del debido proceso legal. Uno de ellos, el principio de la oralidad, precisamente. Esta obra es primera edición a cargo de Editorial Porrúa, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y Renace, Asociación de Beneficencia Privada. Se terminó de imprimir en enero de 2008. Está prologada por el licenciado Ernesto Canales Santos, quien es fundador de la Asociación Renace, y el libro comprende 4 capítulos. No los comentaré porque incurriría yo en los terrenos del señor ministro José Ramón Cosío, que es el primero de los presentadores, a lo mejor también en los de don Juan. Don José Ramón Cosío Díaz, el señor ministro, es licenciado en Derecho por la Universidad de Colima, donde obtuvo el premio Benito Juárez Peña Colorada por haber sido el mejor estudiante de su generación. A lo mejor ahora debemos dárselo a la Suprema Corte, señor ministro, siempre está estudiando. Es maestro en Derecho Constitucional y Ciencia Política en el Centro de Estudios Constitucionales de Madrid y doctor en Derecho por la Universidad Complutense, también de Madrid. Ha sido profesor en diversas instituciones, entre las que destacan la Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, la Facultad de Derecho de la UNAM, la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima, la Universidad Panamericana, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
y el Instituto Tecnológico Autónomo de México, donde también fue jefe del Departamento de Derecho durante 8 años. Ha dirigido 56 tesis de licenciatura, maestría y doctorado. Ha impartido 329 pláticas, cursos, seminarios, ponencias y discursos en diversas universidades de México y del extranjero, entre las que pueden mencionarse la Universidad Carlos III de Madrid, la Universidad de Chile, la Escuela de Derecho de la Universidad de Stanford, la Escuela de Derecho de la Universidad de Yale, la Universidad de Houston, la Universidad de Texas y la Universidad de California. Ha escrito 16 libros y 520 artículos publicados en cuadernos académicos, en revistas especializadas y en periódicos. Distinciones y premios destacan la Medalla al Mérito Universitario 2003 y el Premio Nacional de Periodismo Jurídico José Pagés Yergo en 2004. En lo profesional es miembro de importantes instituciones académicas, científicas y profesionales, entre las que se puede mencionar el Sistema Nacional de Investigadores, la Academia Mexicana de Ciencias y la Barra Mexicana Colegio de Abogados, por citar algunas. Y además en la Corte tenemos el gusto de que sea nuestro compañero, el señor ministro. Cada vez me alargan más los datos curriculares. Esto va creciendo más. Dejo al señor ministro en el uso de la palabra para la primera intervención de esta tarde. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes a todos ustedes. También a mí me da mucho gusto tener la oportunidad de presentar esta tarde este libro que han escrito Miguel Carbonell y Enrique Ochoa, refiriéndose a qué son y para qué sirven los juicios orales. Me da mucho gusto también tener la oportunidad de compartir la mesa con mi compañero de sala, don Juan Silva Mesa, y con nuestro querido presidente, don Guillermo Ortiz Mayagoite. Yo creo que parte del problema que estamos viviendo en materia de juicios orales es la mala identificación que hemos hecho en distintos momentos y en distintos foros respecto a lo que son los juicios orales. Y este me parece que es el primer mérito del libro. Al leer el libro de Miguel y de Enrique, uno se percata que realmente no es una reforma de carácter procesal para establecer simplemente una nueva forma de tramitación de los juicios. Si este fuera el objeto de la reforma, me parece que ya sería bastante, pero no es así. La lectura de los 3 capítulos a los que se refería don Guillermo, los primeros 3, pues, ¿por qué una reforma en materia de juicios orales? El modelo del proceso penal que México necesita, qué podamos aprender de la experiencia, comparar el caso chileno, y después una propuesta de juicios orales. Lo que en realidad me parece que está contenido en el libro es la necesidad de refundar de manera prácticamente integral los procedimientos penales en el país. Insisto, si lo que estuviéramos buscando es satisfacer la condición de inmediatez o simplemente tener una situación de unas audiencias públicas o la posibilidad de una mayor transparencia en el conocimiento de las distintas etapas de instrucción o resolución en los procesos, sería un buen avance el que estaríamos teniendo. Pero me parece que desde un comienzo de los esfuerzos que se han realizado para lograr que en el país tengamos juicios orales, se presentó, insisto, una tal vez, a mi juicio, inadecuada etiquetación en el sentido de decir lo que estamos haciendo es establecer juicios orales en México. Si uno analiza los esfuerzos que ha hecho la Suprema Corte de Justicia, pienso que desde finales de la 8ª época y a lo largo de la 9ª época, me parece que uno encuentra importantes criterios en cuanto a la renovación de los principios procesales por los cuales nos regimos en el país durante muchísimos años. En las últimas épocas, la Sala, no dudo que los tribunales colegiados en materia penal también, pero yo no quiero entrar a esos terrenos, porque no son de un conocimiento perfecto para mí, no quisiera cometer ahí algún error. En la Sala me parece que se ha ido abundando, se ha ido desarrollando, se han ido generando algunos criterios en cuanto a la posibilidad de violaciones en la averiguación previa,
en cuanto a la posibilidad de contar con una defensa, en cuanto al principio de presunción de inocencia que se cita en el libro. En fin, se han ido haciendo cosas importantes tratando de reconstituir un sistema penal que, como tantas otras cosas en nuestra Constitución, está construida por etapas o por estratos, dependiendo de los tiempos de la reforma y la necesidad de compatibilizarlos entre ellos. Lo que me parece que al final del día encontramos en estos juicios orales es precisamente la idea de una refundación del sistema procesal penal en el país y, por supuesto, también de una parte importante de las categorías del derecho penal en su vertiente, digámoslo así, sustantiva. Creo entonces que si esto es lo que estamos enfrentando, no se trata solo ahora, en lo que viene, de imaginar qué es lo que tenemos que hacer en términos de códigos de procedimientos, no solo qué tenemos que hacer en términos de adecuación de instalaciones o de instrucción de personas para que puedan, tanto desde la parte de los litigantes, los fiscales o los juzgadores, poder cumplir de mejor manera sus funciones, sino algo mucho más importante que es imaginar prácticamente de nuevo el sistema penal en el país. Esto lo hemos comentado en corto, como se dice con algunos de los compañeros ministros, me parece que tiene la característica de un cambio fundamental en la cultura jurídica que habremos de desarrollar y nos toca a nosotros, los que estamos en esta sala desde nuestras diversas posiciones profesionales, encontrar justamente los caminos. Creo que los programas universitarios tienen que cambiar. No se puede seguir enseñando, por supuesto, y empiezo por lo obvio, los procesos penales, tampoco el derecho sustantivo, como lo habíamos estado analizando. Creo que los académicos tienen que escribir más, no solo ya ahora sobre la parte filosófica o los grandes trazos o las grandes líneas, porque esas pues ya las tenemos, sino también en cuanto a algo que muchas veces en nuestra academia no se da, que es el análisis de problemas concretos, es decir, la problematización de los distintos elementos de la reforma que se están dando. Creo que esta idea de una división de trabajo entre juzgadores, litigantes, académicos, etcétera, en un tema de esta relevancia y con tan importantes consecuencias para la libertad de las personas, básicamente, tiene que verse plasmado. Y en ese sentido, insisto, yo no creo que haya otro camino más que la problematización de los muchos elementos ahora constitucionales que se dan, pero también su adecuación con otras cuestiones. Si uno analiza cómo se están desarrollando ciertos procesos penales, por ejemplo, en Chihuahua o en Nuevo León, uno encuentra, yo he hecho esto particularmente con lo de Chihuahua y simplemente en un nivel especulativo, cuál es la forma en que se relacionan los procesos penales con las categorías que seguimos utilizando en el juicio de amparo. Y no siempre existe una perfecta armonización. Va a resultar difícil suponer, sin que esté considerando la parte de la Constitución, porque por supuesto ahí se habría que hacer los cambios necesarios, que todo el juicio de amparo, como gran mecánica de control de regularidad, se adecue a los procesos orales. Me parece que ahí es, como tantas cosas en la vida, un proceso de comunicación y que sí vale la pena que empecemos a pensar de qué manera podemos avenir dos sistemas que tienen sus propias características, sus propias funciones, que los dos están encaminados a lograr la protección, por ejemplo, de la parte más importante de este asunto, que son derechos fundamentales. Creo que ahí hay un reto de enorme importancia. Creo que no tiene sentido seguirnos contando las bondades del asunto, porque como lo decía el ministro presidente, el asunto ya está en la Constitución, sino creo que ahora tenemos que pasar a la explicación normativa, no meramente descriptiva, de un asunto de enorme complejidad. Por otro lado, en cuanto a los abogados que ya egresaron de las universidades, me parece que las propias universidades, los colegios profesionales, etcétera, tendrán que llevar a cabo procesos de capacitación de sus egresados para instruirlos en el uso de nuevas herramientas. Estos abogados que están acostumbrados a litigar con papel, que es una forma por la cual fueron entrenados y con la cual han tenido un modo de vida,
me parece que tendrán también que acercarse a nuevas prácticas, a nuevas técnicas, a adquirir nuevas capacidades, y esto es un asunto de importancia en una transformación jurídica. Y finalmente, en lo que corresponde a nosotros los juzgadores, encontrar la manera de satisfacer, por supuesto, los presupuestos de la reforma y encontrar, decía yo, las interpretaciones adecuadas y cómo avenir dos sistemas que tienen distintos tiempos de construcción y en algunos casos distintas racionalidades o inclusive distintas finalidades. Todo esto me parece a mí que es enorme, un esfuerzo enorme el que vamos a tener que hacer como miembros de esta profesión en los próximos años. Creo que no tiene mucho sentido las descalificaciones iniciales en este caso, porque va a ser un proceso, a mi parecer, en donde, como tantas cosas también en la vida, tendremos que ir avanzando por ensayos y errores. Nadie tiene una imagen perfecta hoy en día de lo que es un juicio oral, y el que presuma de tenerla, pues entonces no entiende el funcionamiento de la dinámica jurídica. Creo que eso es una nota de enorme arrogancia, y creo que valdría la pena, dado los intereses que tenemos que manejar, empezar con un poco de humildad por parte de todos nosotros a entender cómo se correlacionan tantas cosas como el sistema penitenciario, el sistema penal, el sistema de garantías, el juicio de amparo, la incorporación de tratados internacionales, para, a final de cuentas, empezar a construir entre todos, y aquí sí no es demagogia, sino es simplemente la identificación de lo que nos corresponde, un proceso penal nuevo, la introducción de nuevas categorías y la utilización de nuevos elementos. En la forma en la que yo lo veo, insisto, tendríamos que reflexionar o vamos a tener que reflexionar sobre muchas cosas que están o no están hoy mejor entre nosotros. No están porque teníamos simplemente un modelo distinto, pensábamos el derecho de una manera distinta, suponíamos que se cumplían funciones distintas y como un cambio tan importante, como se dice en esta frase tan manida, de paradigmas, tendríamos justamente que reconstituir nuestro pensamiento, nuestra cultura y aproximarnos a la resolución de muchas cosas. Creo entonces que la importancia del libro que se está presentando, insisto, es que desmitifica o desmiente lo que intuitivamente podríamos estar considerando que forma parte de una etiqueta simple de juicios orales, cuando en el fondo, y esto me parece que queda de manifiesto claramente en el libro, lo que estamos haciendo es la reconstitución del sistema de justicia criminal en México, con independencia de los muchos problemas que en materia de crimen organizado, etcétera, estamos viviendo. Entonces, me parece, y esta es la parte que a mí me resultó más interesante de la lectura, que nos indica, nos previene, nos alerta pues a todos para que nos tomemos el asunto muy en serio, entendamos que una cosa es promover reformas, lograr las reformas, y otra cosa mucho más complicada que ella es operarlas cotidianamente entre los distintos integrantes de la profesión. Ahí la exhortación es, insisto, a que empecemos a trabajar entre todos desde ya, porque hay que transformar una cultura, hay que transformar una profesión, hay que rehacer los estudios académicos en este sentido y sobre todo encontrar las maneras para que este tránsito sea eficiente, no nos vaya a acontecer como tantas otras cosas en el país, donde se nos van los días, se nos terminan los plazos y al final de cuentas estamos a mitad del camino entre lo que pensamos que debíamos hacer y lo que finalmente hicimos, y en consecuencia con ello entender que el trabajo tendrá que ser un trabajo de ensayo y de error, con bastante modestia y en una condición, me parece, de mucha cooperación institucional. Estando este libro en su presentación a pocos días de la reforma constitucional aprobada por el órgano de reformas a la Constitución de nuestro país, yo celebro que tenga esta entidad, que tenga este empaque, el esfuerzo que llevaron a cabo Miguel y Enrique, y que nos prevengan acerca de las muchas tareas que entre todos, me parece, tenemos que emprender. Muchas gracias.
página 144, hay este párrafo: la reforma del procedimiento penal mexicano dependerá para su éxito no solo ni principalmente del diseño legislativo que se prevé en la Constitución y los códigos. Para su aplicación práctica será necesario contar con el concurso de voluntades y con el compromiso de los actores principales del nuevo proceso penal: jueces, ministerios públicos y abogados. Todos ellos tendrán que cambiar en alguna medida los esquemas intelectivos y profesionales bajo los que han venido trabajando durante años o décadas. Para lograr que este proceso de cambio se realice, es necesario que todos los actores involucrados asuman como propio el compromiso de administrar un sistema nuevo, el cual les presentará retos y desafíos hasta ahora desconocidos. Creo que la academia, aparte de los actores que aquí se mencionan, debe jugar un papel muy importante en esta transformación de los procedimientos penales. Convenimos, antes de entrar a esta sala, que le daría yo la voz en segundo lugar al doctor Carbonell, pero ahora rectifico, doctor. No quiero exponerle a usted a que le dé las gracias al ministro Silva Mesa antes de oírlo. O a que no se las dé debiendo hacer. Voy a cambiar el orden y a pedirle al señor ministro Juan Silva Mesa que tome él la segunda intervención. Don Juan Silva Mesa es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido profesor de Derecho Penal por oposición en la Facultad de Derecho de la UNAM y en el posgrado ha impartido las cátedras de Derecho Penal, Derecho Fiscal y Delitos Fiscales. En el Instituto Nacional de Ciencias Penales ha impartido clases de delitos fiscales, publicaciones, es coautor de la obra dinámica del procedimiento penal, el amparo penal directo e indirecto, metodología para el control y seguimiento. Todo esto es un solo libro, ¿eh? Ha sido prologuista de múltiples textos de amparo penal y delitos fiscales, y autor de diversos artículos sobre temas jurídicos publicados en libros y revistas especializados. En lo profesional, dentro del Poder Judicial de la Federación se ha desempeñado como secretario del Tribunal, secretario de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte de Justicia, juez de distrito en materia penal, magistrado del Tribunal Colegiado de Circuito, magistrado del Tribunal Unitario de Circuito y magistrado de la Sala de Segunda Instancia del entonces Tribunal Federal Electoral. Es miembro del número de la Academia Mexicana de Ciencias Penales. Actualmente es ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fue representante de la Suprema Corte como observador ante el Consejo de Europa, miembro de la comisión designada por el Pleno de la Suprema Corte para formalizar el primer intercambio bilateral de colaboración México-España ante el Consejo General de la Judicatura de ese país. Miembro de la Comisión Especial integrada por el Pleno de la Suprema Corte para la elaboración y actualización del proyecto para una nueva ley de amparo y tuvo a su cargo la redacción del mismo. Con don Juan Silva Mesa yo siento una gran empatía, como que hemos llevado vidas paralelas, la carrera judicial completa, la experiencia del Tribunal Electoral en el que ambos fuimos designados magistrados, la coincidencia de que ambos somos solamente coautores en una sola obra colectiva, y la otra coincidencia que me da mucha tranquilidad esta tarde, somos los dos únicos integrantes de esta mesa que no ostentamos el grado de doctor. Gracias por venir, don Juan. Le concedo la palabra para que haga la segunda intervención. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos. Desde luego, es como
Dice don Guillermo, un gusto estar en esta tarde compartiendo esta mesa, haciéndolo con él, que en cuanto él estaba hablando, estaba haciendo suma de años, pues sí, avalan sus palabras, sus palabras avalan ya varias décadas, pero varias en sí. Particularmente es un gusto en muchos sentidos, en tanto que cuando ya hace algunos años se empezó a hablar del cambio de modelo, del cambio del sistema procesal penal, pues se habló mucho, se discutió mucho, opinamos muchos, y en honor a la verdad, muchos no lo veíamos con mucha simpatía. Y es más, algunas de las situaciones o de las circunstancias que ahora se ofrecen o se dicen o han sido sustento para abonar las bondades de la reforma, pues nosotros las sentíamos como en carne propia, porque a través de este nuevo modelo se iba a acabar con la corrupción generalizada, con la opacidad existente, en fin, con todas esas galas que tenía aquel sistema llamado inquisitivo, inquisitorio, en realidad un mixto, pero que venía y tenía necesidad de transformarse. Sin embargo, cabe decirlo y hoy lo digo públicamente, los absolutos no son buenos consejeros. Todas las determinaciones finales siempre están sujetas a revisión. El propio ejercicio jurisdiccional, el desempeño jurisdiccional, y perdón la primera persona, pero aquí no puede ser de otra manera, a mí me han llevado a pensar que no solamente el modelo procesal tal vez estuviera ya agotado. Yo como miembro, como ministro de la Suprema Corte, como miembro integrante de la primera sala, cada día me reafirmo más que muchos de los criterios jurisprudenciales vivos en esta materia ya están agotados. Ya están agotados, y de allí también la importancia de la renovación en la Suprema Corte o en cualquier cuerpo colegiado que tenga permanencias temporales, en tanto que es realmente cierto que la renovación, el cambio de criterios, la frescura tiene que llegar a los órganos para que estos vayan dinamizándose, estando más o menos a la altura de las necesidades sociales. En la materia penal, lo hemos dicho mucho en muchos foros, lo han dicho muchos de los que están aquí, el sistema tal vez ya no responde. A lo mejor ya inclusive la categorización de comportamientos ya no responde y tiene que tener una dinámica. Pero, ojo, el riesgo es creer que un cambio en automático es panacea. Soluciona todos los problemas. Ese es el riesgo. Y muchas veces se apuesta a la reforma. Y en materia penal, que en vinculación con los temas, y esto algunos de ustedes tal vez me lo hayan oído, el tema de temas en la sociedad mexicana, desgraciadamente, en los últimos años es de la seguridad o la inseguridad pública. Los bienes jurídicamente protegidos más valiosos de la persona humana constantemente, frecuentemente se ven vulnerados, no solamente puestos en peligro, sino vulnerados cotidianamente, ya como una forma de vida respecto a la cual, ojo, otro riesgo, la vemos cada día con naturalidad, no podemos verla con naturalidad. Y muchas de las veces las soluciones nos llevan a la reforma. Y en muchos de los casos, la gran responsable es la constitución política. En tanto que en esa situación de desesperación se llega a ella pensando que reformando la constitución vendrá la solución en automático. Ojo.
Las experiencias demuestran que no es así. Sin embargo, hay que cambiar. Sí hay que cambiar. Hay que cambiar y ya todo aquello quedó atrás. Todo aquello será una situación de otro orden en cuanto a discusión académica, reserva de otro orden, pero ahora está en la Constitución. Y el estar en la Constitución implica para nosotros ahora nuevos retos que tenemos que afrontar y son retos importantísimos. Néstor Cosío hablaba de un cambio en la cultura, desde luego, no son simplemente cambios cosméticos. Y se ha dicho, en esta situación de cambio, en esta parte del modelo de un procedimiento acusatorio, adversarial, el juicio oral tiene un lugar. Pero ha sido la cara visible del modelo. El juicio oral es la cara visible. Tiene muchos otros aspectos e implica muchos otros compromisos que van desde la preparación de todos los actores, que esto incide en automático en la formación de los profesionales del derecho. Hay que ir a las universidades, hay que ir a los tribunales, hay que ir a los colegios de abogados, hay que ir a todas las instancias para que esta reforma, este nuevo modelo, funcione. Ya está en la Constitución. Viene lo que sigue, viene lo que tendrá que seguir, pero tenemos nosotros que estar con una disposición a hacerlo. Aquí ya no hay de otra. Aquí hay que hacerlo y sacar lo mejor del pasado para que opere en el futuro, porque como todo lo humano, ni todo bueno, ni todo malo. Allá también hay bueno. Acá también hay malo. Hay que tener la inteligencia y la voluntad para que esto funcione. Dentro de este contexto, la presentación del libro que nos reúne hoy resulta de todo oportuna y necesaria, ya se ha dicho. Estamos a una semana de haber sido ya la aprobación. Nos falta la publicación, pero ya está ahí la reforma. Qué manera de ser oportunos de don Miguel y don Enrique. Pareciera que la han ido midiendo. No me cabría duda de que así fuera. Definitivamente no me cabría ninguna. En tanto que, y esto es lo valioso de la obra, ellos han participado muy de cerca en la confección, apoyo, difusión de este modelo. Han estado presentes en esta construcción, han estado ahí con el aporte de la academia. Aporte que es insustituible definitivamente para todos los quehaceres jurídicos. Al Poder Legislativo le es indispensable, al Poder Judicial también le es indispensable. Tenemos que caminar juntos necesariamente y lo valioso ha sido que así hemos ido caminando. Dos perspectivas, ¿se convienen o no se convienen? ¿Congeniamos o no congeniamos? Pero están allí. Hemos tenido severos críticos de las sentencias de la Suprema Corte de Justicia. ¿Y ahora es cuándo? Hay que probar lo dicho. Y en ese ejercicio andamos. Venturosamente, José Ramón. No, y lo digo realmente en serio, Hay muchísimas sentencias que fueron observadas desde el punto de vista de la academia y que desde luego que motivaron la reflexión al interior. Y ahora sigue siendo igual, tenemos observaciones, la coadyuvancia en que las cosas se hagan mejor en lo que es impartición de justicia. Pero vámonos al libro. ¿Qué mérito tiene el libro? Todos. El de la oportunidad, desde luego. El de estar anunciando qué son y para qué sirven los juicios orales de este modelo que ya está aquí, que es necesario, indispensable adentrarnos a él. Voy a hacer solamente alguna descripción y destacar al
algunos aspectos de este importante trabajo. Yo también seleccioné este párrafo que seleccionó don Guillermo en su primera intervención, cuando los autores señalan como objetivo contribuir a la discusión serena y racional de uno de los aspectos que consideran más relevantes para consolidar la democracia mexicana. Contribuir a la discusión serena y racional. Parecía perfectamente que conocían quién eran los destinatarios de esta profecía. Para esto se necesita una discusión serena y racional. Vamos, yo en estas dos renglones, en esta expresión, le encontré todo un fondo. A lo mejor me pasó a mí como les pasa a los lectores. Cada quien tiene su libro, lee su propio libro, que muchas veces el éxito es cuando coincide con el autor el libro que uno también lee. Dicen, creemos que no se trata de introducir solamente el principio de realidad y sus efectos más inmediatos, la inmediatez del juez, la publicidad de las actuaciones judiciales, etcétera. De lo que se trata, y a ello se dedica ese libro, es de crear un procedimiento penal que incorpore los estándares internacionalmente reconocidos del debido proceso legal. La advertencia continúa. Consideramos necesario que el lector esté advertido de que al referirnos al sistema de juicios orales, en realidad hacemos referencia a un concepto amplio relacionado con el debido proceso legal y con la garantía de los derechos de todas las personas que están involucradas, de una manera u otra manera, en el procedimiento penal mexicano. Se nos recuerda que la idea de imponer juicios orales en México surge de la necesidad de consolidar el proceso democratizador de nuestro país, de la necesidad de ir desarticulando sistemas políticos obsoletos, de las presiones para modernizar al Estado en general, de la preocupación creciente por hacer efectiva la protección de los derechos humanos. Nos recuerdan las diferencias entre los sistemas acusatorios en los cuales se practica, por lo general, la oralidad, y los inquisitivos, como el que se dice existía en México antes de la reforma constitucional recientemente aprobada. Se dice, lo pongo yo. Aunque aquí vale decir que no era esto del todo exacto, o no era en los absolutos a lo que yo me estoy refiriendo. Presentan en la obra el caso de Chile como un modelo que vale la pena explorar. Es cierto, y lo hacen con mucho detalle, y nos dan muchas características, muchos apuntes, notas distintivas, inclusive hasta los vicios detectados por algunas, en la operación ya de este cambio en el caso de Chile. Nos fijan el parámetro comparativo con ventajas y desventajas del caso de Chile. Pero es importante destacar que en su libro mencionan algunos de los riesgos a los cuales seguramente nos enfrentaremos con el nuevo régimen. Por lo que a mí toca, comparto la preocupación principal, la necesidad de revisar con cuidado y atención las estructuras e instituciones sobre las que trabaja el sistema. La reforma al sistema de justicia penal implica una gran tarea administrativa y cultural que son inseparables. Esta reforma necesita, desde luego, ya se ha destacado, cambiar actitudes, formas de entender el papel de los jueces y abogados en una democracia como la nuestra. Desde el punto de vista administrativo, los retos son enormes. No solo se necesitan aulas en las cuales se simule la realización de juicios seguidos ante jueces de garantías y jueces de procedimiento oral. Las escenografías son fundamentales, sí, pero no suficientes. La realidad puede rebasarnos. La inversión en tecnologías que permitan garantizar la publicidad de los procedimientos habrá de ser cuantiosa. La necesidad de que el personal de los juzgados entienda que la naturaleza de la nueva relación con los justiciables será mínima, implicará retos adicionales en materia de capacitación. Aquí, en lo que atañe al Poder Judicial, no me toca, le toca al Consejo de la Judicatura, desde luego, no invado céspedes ajenos, el Poder Judicial de todas maneras es único. El esfuerzo de capacitación será terrible, tremendo, de magnitudes insospechadas. Todos los que hemos tenido un desempeño burocrático sabemos el trabajo que cuesta cambiar una engrapadora de un lado
a otro. Porque siempre se ha tenido aquí. Es el lema. ¿Por qué se dicta este auto así? Porque siempre lo hemos hecho así. ¿Por qué se dictan las sentencias que dictamos? Donde se empieza desde la creación del hombre y Dios creó al hombre y de ahí para abajo, a repetirnos los unos a los otros, a echar el calendario y la papelería, por escrito de fecha 11, no sé qué, presentado el 14, no sé qué, he leído el 17, no sé cuál, y ya se nos olvidó el concepto. Con 7 copias más una, más el sello, más etcétera. ¿Y el concepto? ¿Por qué? Porque siempre se ha hecho así. Este es un cambio de modelo. Este es un reto de capacitación. Un reto que va en lo administrativo, en la seguridad social, en las presencias, en muchas cosas. Esto es lo externo. Desde luego, esto es lo externo. Pero es algo que es muy importante. En el fondo, tenemos muchos cuestionamientos. Hay mucho por hacer, pero la gran tranquilidad que yo tengo es que será el capítulo 2. Ahora nos dicen y nos enseñan, y hay que leerlo, qué son y para qué sirven los juicios orales. Ya están. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Y ese es el compromiso. Yo celebro estar hoy en la presentación de este libro, pero celebraré más que a partir de mañana estén escribiendo el que sigue. Eso es lo que toca ahora, el complemento de lo que sigue y la gran oportunidad de seguir aportando, como lo han venido haciendo, no solamente en estos temas, sino en todos los temas que han abordado, gusten o no gusten, se compartan o no se compartan, pero que tienen el gran valor que es un trabajo serio, profesional, comprometido con las instituciones jurídicas y, por qué no decirlo, con México en lo general. Me congratulo de veras, me felicito por estar esta tarde con todos ustedes en esta mesa. Mucho éxito y que nos vaya bien a todos. Derecho penal y derecho constitucional. Para quienes nos dedicamos al estudio del derecho constitucional y de los derechos fundamentales, el campo del derecho penal es un laboratorio de pruebas para nuestras teorías, ya que allí donde las grandes promesas de las constituciones y los tratados, ya que es allí donde las grandes promesas de las constituciones y los tratados internacionales suelen naufragar. Aunque pocas veces se le suele asociar, la democracia y el sistema penal guardan una estrecha relación. Basta revisar la historia de muchos regímenes autoritarios para percatarse de que el sistema penal ha sido utilizado durante siglos como una herramienta para evitar el avance democrático y para mantener la estructura necesaria para el ejercicio autoritario del poder. En sentido inverso, en los países con mejores sistemas democráticos, el derecho penal es una herramienta plenamente humanizada, responsable y eficaz, dirigida a la aplicación estricta de la ley y no a la extorsión de quienes caen en sus redes. Estos un par de párrafos que también entresaqué de la obra. Hace pocos días escuché el término neoconstitucionalista y dije, bueno, pues en la pintura hay neovanguardistas, neosurrealistas, pues está bien que haya neoconstitucionalistas. Y luego me platicaron que los neoconstitucionalistas sostienen que las constituciones son antropomórficas, esto es, que las leyes supremas están hechas para el hombre y no al revés, bajo el principio de dura ley. Yo no sé si los autores de este libro sean neo o constitucionalistas clásicos. No digo una cosa ni la otra. Mejor les presento al doctor Miguel Taboada.
Es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM. Luego obtuvo el doctorado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Ha dictado más de 500 cursos y conferencias en México y otros países. Su participación de esta tarde la anotaremos como la 501, doctor, para que nos recuerde aquella máquina 501. Ha participado en la coordinación académica de obras colectivas en materia jurídica, tales como la Constitución Política de los Estados Unidos, comentada y concordada, la Enciclopedia Jurídica Mexicana, la Enciclopedia Jurídica Latinoamericana y la intitulada Los Derechos del Pueblo Mexicano, México a través de sus constituciones. Ha publicado más de 320 artículos en revistas especializadas y obras colectivas en México, España, Italia, Inglaterra, Argentina, Brasil, Colombia, Perú, Chile, República Dominicana y Uruguay. Es autor de 26 libros y coordinador o compilador de otras 35 obras. En lo profesional, es miembro del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de la Junta de Gobierno del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Es investigador nacional nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores desde enero de 2005. Actualmente pertenece al cuerpo de investigadores del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, donde es coordinador del área del Derecho Constitucional. Como lo dije, se trata de un joven doctor, pero ya con una larga y bien consolidada trayectoria. Tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes. Creo que puedo hablar a nombre de Enrique y el mío propio para decirles que nos sentimos sumamente honrados y sumamente agradecidos por el hecho de que la Suprema Corte nos haya abierto sus puertas para presentar este libro con todos ustedes esta tarde. Es un honor no solamente estar aquí, sino además compartir la mesa con tres juzgadores que han demostrado fielmente, de forma fidedigna, no solamente su papel de líderes en la construcción y reconstrucción del sistema jurídico mexicano, sino también, y esto a mí en lo personal me interesa destacarlo, han demostrado también profundas convicciones garantistas. Estamos, desde luego, compartiendo esta mesa con tres de los mejores jueces que tiene este país y es un orgullo que se hayan tomado el tiempo y la molestia de leer este libro. En segundo lugar, quisiera también, y estoy seguro que en esto Enrique me acompañará, agradecer a las instituciones coeditoras, al Instituto de Investigaciones Jurídicas, a RENACE y a la editorial Porrúa, que desde hace un tiempo pues ya acoge algunas de las obras que hemos venido publicando. Yo coincido en que, como ya se ha dicho aquí, este libro es un esfuerzo de diálogo entre la academia y la judicatura. Me pareció muy acertada la figura que propone el ministro Cosío cuando habla de división del trabajo. En efecto, yo creo que así tiene que ser y creo también que el trabajo tiene que ser hecho. Y ese trabajo comporta que a veces sostengamos puntos de vista parecidos y a veces no. Y eso no creo que debería de significar ningún tipo de escisión o separación, sino entender que cada quien está jugando en una cancha diferente, pero que estamos unidos por el mismo objetivo, que es construir un mejor sistema jurídico para México. Este diálogo entre la academia y la judicatura es algo que hemos venido practicando desde hace tiempo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. El actual director, que está aquí presente, y los anteriores siempre nos han inculcado
el hecho de que la ciencia jurídica tiene que servir a los problemas que tenemos aquí y ahora. Desde luego que hacemos especulación jurídica, desde luego que aspiramos a hacer investigación de frontera, pero nunca perdemos de vista, o al menos eso intentamos, nunca perder de vista los problemas reales que nos atañen a todos los ciudadanos que vivimos en este país. Por tanto, ojalá que este libro sea un paso más en esa construcción dialogada de un mejor sistema jurídico. Ya se ha dicho, y me interesa reiterarlo, porque el título podría inducir a alguna confusión, que cuando hablamos de juicios orales, en realidad hablamos de una cosa un poquito más técnica. Es decir, la etiqueta que han manejado sobre todo los medios de comunicación y que finalmente permeó en la opinión pública es la de los juicios orales. Pero estando frente a un auditorio de especialistas, como son todos ustedes, de expertos en este tema, pues sí conviene mencionar que en realidad el libro trata de un concepto que nosotros estimamos que es mucho más amplio y que llamamos debido proceso legal, el due process of law. De eso se trata. La oralidad es una parte de ese proceso, pero finalmente a lo que aspiramos es a construir un debido proceso legal en materia penal. Es importante señalar también que en el transcurso de las discusiones que acompañaron a la reforma constitucional que ya está aprobada y que se publicará seguramente muy pronto, se han observado, Enrique y yo hemos observado, marcadas resistencias al cambio. Y no es algo que nos deba sorprender, puesto que, desde mi punto de vista, el gremio de los abogados es en general conservador. No puedo en esto ser más claro que lo que ya fue el ministro Juan Silva cuando puso el ejemplo de la engrapadora. Dice, bueno, cambiarla de aquí para acá, pues ya es en sí mismo un problema. Ahora imagínense cambiar de paradigma en el enjuiciamiento penal mexicano. Bueno, pues esto es verdaderamente imposible de concebirse por algunos abogados. Y sí es cierto, sí hay resistencias y no hay que ocultarlas, porque sería ingenuo hacerlo. Y yo creo que es tal el tamaño del reto que no nos podemos permitir ni la más mínima ingenuidad. Hay quien dice, para criticar esta reforma o el proceso mismo de cambio de paradigma, hay quien dice que los juicios orales no son la panacea. Esto es algo que se escucha con frecuencia. Aquí el asunto es que yo lo que nunca he escuchado es alguien que diga que sí son la panacea. De tal suerte que cuando los críticos dicen, bueno, pues es que esto no resuelve todos los problemas, yo creo que en realidad se están enfrentando a un fantasma, porque nadie ha dicho que resuelvan todos los problemas. Nosotros en el libro no lo decimos. Nosotros pensamos que la reforma del sistema es un primer paso que hay que dar para su mejoramiento, pero que en modo alguno una publicación en el diario oficial o una modificación de códigos, etcétera, nos resuelve todas las etapas del procedimiento penal. Porque, como ya se señalaba, estamos ante una cuestión de enorme complejidad que abarca desde la prevención del delito, la puesta a disposición, como se dice, ante el MP, el trabajo que hagan las agencias del MP, el trabajo que ahora harán los jueces de control, los jueces de garantías, etcétera, el trabajo ya del propio proceso, el trabajo que se haga en los recursos, tanto de apelación como de amparo, y todo lo relativo a la reintegración social, como ahora se le llama con el nuevo texto, de las personas que reciban sanciones privativas de la libertad. Es decir, en todo eso no entran los juicios orales, entran en una parte nada más. Muchas veces quienes critican este proceso de cambio dicen, bueno, pero es que entonces con los juicios orales se van a cometer menos delitos. No. Los juicios orales no tienen que ver con la comisión de delitos. Si tenemos una policía que vigile mejor, que sea capaz de prevenir la comisión de actos ilícitos, bueno, pues ahí habrá un efecto, pero no porque tengamos juicios orales. No es una relación directa. ¿O en las cárceles ya no va a haber corrupción con los juicios orales? No. Tampoco va a haber una incidencia inmediata y directa. Entonces, yo coincido con lo que aquí se ha dicho en el sentido de que el cambio normativo por sí solo no basta,
pero es un primer paso. Y si me lo permiten, un primer paso indispensable. Las instituciones jurídicas generan incentivos que pueden ayudar a los actores a hacer mejor su trabajo. Hoy nosotros estimamos que los incentivos que están desde la Constitución, en los códigos y en las rutinas burocráticas no son los mejores. No es un problema de personas. No pensamos que quienes trabajan en el procedimiento penal mexicano sean menos capaces que aquellos que trabajan en la misma área en Colombia o en Chile o en Costa Rica o en los tribunales europeos. No pensamos eso. Nosotros pensamos que lo que hace falta son buenos incentivos para que estas personas que tienen grandes capacidades hagan mejor su trabajo. Y pensamos que podemos poner esos incentivos en las normas jurídicas para lograrlo y que ya estamos dando los primeros pasos. Hay también un asunto que ya fue mencionado por los señores ministros y que me interesa recuperar porque se oye con mucha frecuencia. Es el tema de que los juicios orales no van con nuestra cultura jurídica. Esto es una cosa extraña que están trayendo ahí, quién sabe de dónde, etcétera. Esto no va con nosotros. Yo creo que lo que encierra esta afirmación es un profundo desconocimiento de la historia del derecho. En efecto, las instituciones jurídicas no son producto de la naturaleza. No es que los juicios orales vayan a llegar en una nube y vayan a llover sobre nosotros. Pero eso no ha pasado con nada. No ha pasado con la libertad de expresión, con la libertad de tránsito, con la igualdad siquiera. Las instituciones jurídicas se han impuesto a un estado de cosas que en un momento dado se estima inaceptable. Y por eso es que creo que la cultura jurídica se tendrá que amoldar a este nuevo paradigma. Pero déjenme decir algo más. La cultura jurídica no es algo etéreo, no es algo que esté en el ambiente. La cultura jurídica son ustedes y nosotros. Hombres y mujeres decididos a aplicar las normas jurídicas. Hombres y mujeres que comparten convicciones democráticas y que quieren utilizar el derecho para darnos a todos una mejor calidad de vida. Esa es la cultura jurídica y la hacemos cada día. La hacemos cada día cuando se escriben sentencias, cuando se escribe un editorial en un periódico, cuando se imparte una clase, cuando se resuelve una averiguación previa, etcétera, etcétera. Nosotros somos los protagonistas de la cultura jurídica y lo que haya que significar esa cultura jurídica depende, por tanto, estrictamente de nosotros. Y en esto creo que los abogados deberíamos caminar de la mano. Creo que podríamos caminar juntos porque, miren, esta reforma tuvo un muy significativo nivel de consenso en su trámite de aprobación. Y esto es algo que vale la pena rescatar. Seguramente Enrique nos hablará con más detenimiento de esto. Los políticos mexicanos representados en las cámaras del Congreso y en los congresos locales se pudieron poner de acuerdo para sacar adelante esta reforma. Los abogados creo que no nos podemos quedar atrás. Con tantas cosas para el disenso, con tantas razones, con tantos argumentos para caminar separados que tienen hoy los partidos políticos en México, creo que finalmente en este punto nos dieron un ejemplo. Y creo que hay que seguir este ejemplo para no quedarnos atrás. Creo también que en la línea de no ser ingenuos, hace falta subrayar, como ya se hizo aquí, que la reforma constitucional es el primer paso, pero que faltan muchos. Yo creo que faltan incluso algunos toques también de nivel constitucional, por ejemplo el del amparo. Yo sí creo que en cuanto entre en funcionamiento el sistema de juicios orales, el amparo va a tener que adaptarse. Si tal como está, creo que puede saltar más de una chispa en la relación entre juicios orales y juicio amparo, y hay que estar atentos a eso. Creo también, y aprovecho el pronunciamiento clarísimo que aquí han hecho los señores ministros por cuanto hace a la capacitación, que va a haber una curva de aprendizaje. Es decir, no es que al día siguiente de que entre el sistema ya todo mundo sepa cómo jugar en el sistema. Y esto no ha pasado en el derecho comparado. Nosotros nos preocupamos de aportar evidencia de derecho comparado que demuestran cómo, pues en efecto hubo un tiempo de mejoramiento. De hecho, traemos una tabla en el libro
que demuestra que en Chile las audiencias se fueron haciendo mucho más rápidas conforme pasaba el tiempo porque los actores sabían exactamente qué se esperaba de ellos en cada audiencia. Es como un abogado que llega a su primera audiencia y le pregunta al secretario, bueno, ¿y ahora qué hago, no? En cambio, cuando ya llevas 15 años litigando, ya te la sabes de todas. Va a haber esta curva de aprendizaje. Y finalmente, ya para no aburrirlos más, quisiera poner también un tema que ustedes han visto que hace un tema de debate y que no conviene evadirlo. El costo de la reforma. ¿Cuánto va a costar la reforma? Y en este sentido, creo que debemos partir de una premisa que casi es indiscutible y que si no tenemos claridad en ella, creo que nos podemos extraviar con facilidad. Me refiero al hecho evidente de que hoy el sistema tal como funciona también tiene un costo. ¿Cuánto le cuesta a este país la impunidad? ¿Cuánto le cuesta a este país el no tener certeza jurídica en materia penal? ¿Cuánto le cuesta los gravísimos datos de ineficacia en la ejecución de órdenes de aprehensión, de lentitud en la integración de averiguaciones previas, etcétera? Y en esto no cabe más que recordar aquella frase de Winston Churchill cuando se estaba discutiendo en el Consejo de Ministros el presupuesto para la educación. Y algún ministro le dijo a Churchill, oye, nos cuesta mucho el sistema educativo inglés, le estamos dedicando una cantidad verdaderamente impresionante de recursos. Y Churchill le dijo, sí, pero ¿cuánto nos costaría no darle una sola libra a la educación? Esta es la reflexión que hay que hacer para evaluar el costo de esta reforma. ¿Cuánto nos cuesta hoy ya el sistema? Un sistema que es capaz de sancionar solamente al 1% de las personas que cometen delitos. Un sistema que tiene una tasa de impunidad del 99% y que tiene enormes problemas. Yo creo que en ese sentido el costo de la reforma, que yo no sé cuál es, hay algunas estimaciones, pero yo creo que habrá que ir viendo en el futuro y habrá que ir distribuyendo estas estimaciones seguramente a lo largo de mucho tiempo. Yo no sé cuál es, pero el costo será bajo si lo comparamos con el costo actual. En todo caso, termino reiterando nuestro agradecimiento a los señores ministros. Ellos van a jugar un papel esencial, igual que los consejeros. Nos estimula mucho su presencia, sabemos de su compromiso con el tema y estamos ciertos de que entre todos podremos construir un mejor sistema de justicia penal. Muchas gracias. Propósito de los autores. Lo que quisimos hacer fue generar una herramienta de debate para personas que tuvieran un cierto nivel de información general, pero que requieran de mayores elementos para formarse un criterio propio. Con esa esperanza, deseamos que nuestro empeño pueda ir más allá del estrecho mundo de los abogados e interesar a científicos sociales de otras ramas del conocimiento, a periodistas, a legisladores y a cualquier ciudadano que tenga aprecio por sus derechos de libertad y por los de todas las personas que habitan en México. Una herramienta para la reflexión serena de este tema. Le toca el turno al doctor Enrique Ochoa Reza. Él es licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cursó las maestrías en Ciencia Política y en Filosofía Política en la Universidad de Columbia, en Nueva York, en donde obtuvo el doctorado en Ciencia Política el pasado mes de abril. Todavía la breve presentación que tiene la última hoja del libro nos da el dato que en ese momento es candidato a doctor en Ciencia Política por la Universidad de Columbia. Posteriormente se doctoró don Enrique. Es profesor de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la UNAM. Publicaciones:
Ha publicado artículos en múltiples periódicos, así como en diversas revistas. Entre ellos destacan elementos del proceso penal que México necesita, en la revista Iter Criminis, y la reforma de juicios orales en la revista de la Facultad de Derecho de México, también en coautoría con el doctor Miguel Carbone. En lo profesional es miembro de la Red Nacional a favor de los juicios orales, asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales y miembro de la Red de Expertos en Temas de Democracia de la Organización de Estados Americanos, entre otras organizaciones. En el sector público se ha desempeñado como asesor del secretario de Energía y como consejero electoral del Distrito 21 del Instituto Federal Electoral en la Ciudad de México. Actualmente ocupa el cargo de secretario particular de la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Con ustedes, el doctor Enrique Ochoa Pérez. Muchas gracias. Señor Ministro Presidente, gracias por la oportunidad de estar aquí compartiendo con usted la presentación de este libro. Gracias al ministro José Ramón Cosío, al ministro Juan Silva Mesa por sus generosas palabras hacia la obra. Y quisiera empezar, el que habla al último tiene un gran reto porque tiene que ser brevísimo y no repetir lo que se ha dicho antes. No voy a hacer las dos cosas, no, voy a tratar de ser muy breve. Agradecer primero que nada a los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal que están aquí con nosotros, a la magistrada Elvia Díaz de León, al consejero Jorge Moreno Collado, al consejero magistrado Óscar Vázquez Marín, al consejero magistrado Indalfer Infante. Ellos son, pues un orgullo para nosotros que trabajamos en el Poder Judicial de la Federación y yo les agradezco mucho que estén aquí con nosotros. También aprovecho para agradecer la presencia de miembros de la Red Nacional a favor de los juicios orales que trabajaron en el procedimiento legislativo que describió el ministro presidente al principio de la presentación. Aquí está Ernesto Canales Santos, quien fue el autor del prólogo del libro, Miguel Treviño de Hoyos, que es editorialista del periódico Reforma, el doctor Emilio Rabasa Gamboa, profesor destacado en el Tecnológico de Monterrey, Alejandro Villanueva, que encabeza una organización que se llama Hagamos Justicia, y Eugenio Herrera, director de Asuntos Jurídicos del periódico Reforma. Y además, pues, agradecer la presencia de diputados federales, representantes de partidos políticos ante el IFE, profesores distinguidos de la Facultad de Derecho, don Pedro Ojeda Paullada, que está aquí con nosotros. Muchas gracias, don Pedro. Pues aprovecho para entrar en materia. La reforma constitucional para establecer un sistema de juicios orales en México recibió un gran apoyo político recientemente. Les recuerdo a ustedes que con el voto de 462 diputados y 73 senadores, en un ambiente crispado entre los partidos políticos y con una votación equivalente al 98% en el caso de los diputados presentes y el 74% de los senadores presentes, se aprobó la reforma constitucional en meses pasados. De entonces a la fecha, 23 estados de la República han aprobado la reforma en sus estados. Vale la pena destacar que ni un solo estado de la República la ha votado en contra. Tan pronto como 20 estados de la República, como bien dijo el ministro presidente, la aprobaron, la Comisión Permanente la dictaminó y la envió al Ejecutivo Federal para su publicación. Es de esperarse entonces que en los próximos días el Ejecutivo la publique y de esa manera empiece la larga marcha de un periodo de hasta 8 años para establecer este sistema de justicia penal en todos los estados y a nivel federal. Es un reto enorme. Sin embargo, de la experiencia de la red en este proceso de negociación en los congresos federal y estatales, vale la pena subrayar que a pesar del consenso político obtenido, existen sectores importantes de la abogacía y de la judicatura a nivel federal y a nivel local que están opuestos a la reforma. Ahora bien, si su oposición no fue exitosa en el proceso de negociación legislativa, su apuesta reciente, y lo hemos sentido ya en varios estados de la República, es que la implementación de la reforma falle y de esa manera mantener el status quo. Verán, el status quo, por supuesto, favorece a algunos sectores de la sociedad, aunque a la mayoría de nosotros los mexicanos no nos sea del todo favorable. Veamos unos datos
que están en el capítulo primero. Nada más les mencionaré 5 que a mí me impactan mucho. Recopilados de diversos autores, además de las investigaciones que hicimos nosotros. En México, de cada 100 delitos que se cometen, decía ya el doctor Carbonell, solamente uno se castiga. Apenas 20% de las víctimas de un delito acuden a las autoridades que procuran o imparten justicia a presentar lo que les sucedió. La principal causa que alega el 80% que no acude a las instituciones de justicia es que desconfían de la autoridad pública que los va a atender. Es decir, prefieren mantenerse como víctimas que acercarse a la autoridad estatal que los va a atender. Ya de aquellos que sí asisten al sistema, el 80% de ellos reporta no haber visto o hablado con el juez que lo sentenció. Este es un número altísimo. Finalmente, el 80% de los mexicanos, de acuerdo a varias encuestas que pudimos consultar, consideran que pueden sobornar a un juez. Es decir, esta es una percepción, no es la realidad de nuestro sistema jurídico, este último dato del soborno a un juez, pero es la percepción del ciudadano. Si quieren más datos, compren el libro, capítulo primero, por favor. Ahora, si tenemos estos problemas, y podemos, claro, seguir profundizando en los temas de investigación y encontrar datos adicionales, pero si tenemos estos problemas, pues tenemos que buscarle soluciones a la percepción y soluciones a los problemas de que 80% de las personas que sí acuden al sistema de justicia penal, pues no ven a un juez, aun cuando nuestros códigos y nuestra Constitución sí establecen que debieron de haber sido escuchados por el juez. Ahora, por eso tenemos que cambiar. Ahora, ¿hacia qué cambiamos? Bueno, podemos cambiar hacia un sistema acusatorio oral que en otros países de América Latina, con cultura jurídica similar a la nuestra, han dado algunos resultados favorables en su tránsito de un sistema inquisitivo escrito a un sistema acusatorio oral. Ahora bien, en la página, me parece que 54 de nuestro libro, enseñamos una tabla con el caso de 11 países de América Latina que han hecho ya este tránsito. 9 de estos 11 países hicieron este tránsito después de la elección democratizadora de su sistema político. Es decir, el vínculo que marcaba el ministro presidente entre democracia y justicia penal es muy puntual y así lo marcamos nosotros en el libro. Hay que ver que nosotros llegamos a una reforma de esta naturaleza en cuanto a su debate, aprobación y proceso de implementación después de otros países de América Latina, porque también nuestro proceso democratizador fue posterior. Ahora, entramos también en una situación de ventaja. Aquello que se ha hecho en otros países nos puede servir como parámetro, no para determinar qué vamos a hacer nosotros, pero sí como para aprender lecciones de lo que ellos hicieron bien y de lo que ellos hicieron mal. Además, voy a ahondar en este punto un poquito más adelante, el sistema federal mexicano nos ofrece en realidad 32 laboratorios de política pública. Es decir, a la par de la reforma constitucional federal, ya tenemos, antes de que lo publique el señor presidente, 3 estados de la República que ya tienen reformas por implementarse de juicios orales. Chihuahua, Nuevo León y Oaxaca. Y además, hay 7 estados de la República más que ya aprobaron o están en proceso de aprobar en sus legislativos estatales reformas de juicios orales. Ahora, hay estados que han aprobado reformas parciales, por ejemplo, el Estado de México, Veracruz y en algunos estados de Puebla. Pero el laboratorio avanza independientemente de lo que nosotros hagamos en la federación. Y es importante tomar lecciones de lo que los estados ya están haciendo para corregir, para hacer las cosas mejor, para aprovechar no solo en el terreno legislativo, sino también en cuanto a la implementación formal del sistema nuevo. Ahora, en el transcurso del trayecto de la reforma legislativa, los miembros de la red nos presentamos en varios foros y un cuestionamiento que recibimos frecuentemente fue que la oralidad ya existe en el sistema de justicia penal actual, es decir, el que estaba vigente antes de la reforma. Nos recuerdan
que distintas partes del proceso penal son orales y que diversos artículos del Código de Procedimientos Penales expresamente señalan que diversas etapas del proceso penal se presentan de manera oral, lo cual es cierto. Entre ellas encontramos la declaración preparatoria, la ampliación de declaraciones, las testimoniales, los careos, la confrontación y las audiencias de vista, todas en el código correspondiente. De ahí que uno de los principales objetivos de este libro sea explicar que los elementos verbales del sistema inquisitivo mixto no son equivalentes a lo que nosotros proponemos como un sistema de juicios orales. Son dos términos procesales distintos. Entonces, si se implementa propiamente el sistema de juicios orales en México, los procedimientos penales sí serán muy diferentes a los que conocemos en el sistema penal anterior. Ahora, don Juan Silva Mesa creo que puso el dedo en la llaga, dijo, la reforma constitucional por sí misma no resuelve el problema. Eso es cierto. De hecho, ya hay, antes de la reforma, la Constitución ya establecía una serie de principios que se acercan mucho a los principios que nosotros impulsamos como parte del debido proceso penal. Pero en la práctica dejaban de celebrarse, dejaban de observarse. La pregunta es ¿por qué? ¿Y por qué creemos que una reforma constitucional en la materia ahora sí se va a observar si los elementos de oralidad anteriores no se observaban? Nosotros lo que creemos es que el sistema acusatorio oral le va a permitir al gran talento del Poder Judicial, de la Federación y de los estados a lucirse. Es decir, yo considero que no hay ningún poder en México con más capacitación y mayor talento humano que el Poder Judicial de la Federación. Y me duele que la percepción en las encuestas de muchos ciudadanos sea que no se está haciendo bien el trabajo. Yo sé las horas que se dedican para leer sentencias, para atender al público, para trabajar por bien de México. Pero parece que el sistema de justicia como tal está opacando o reservando ese gran esfuerzo que se hace día a día. Pensamos nosotros, y así lo demostramos en el capítulo 2 del libro, y les invito a que lo compren, que efectivamente un nuevo sistema, un sistema diferente de justicia penal, pone al juez en el centro de la audiencia. Él tiene que estar necesariamente frente a las partes para dictar justicia, para conocer las pruebas, y eso enaltecerá mucho el servicio que ya se hace. Don Juan tiene la razón, la reforma constitucional por sí sola no es necesaria. Se necesita un importante trabajo de legislación secundaria, de que invitamos a los compañeros diputados federales que nos ayuden en eso. Es decir, habrá elecciones federales en el 2009 y al no haber reelección en México, habrá una nueva composición de diputados en la Cámara Baja. Los senadores seguirán en su mandato por 4 años más. Es entonces el próximo año, un año definitivo, para observar, trabajar, aprender, legislar en materia secundaria para que esta reforma a nivel federal tenga sustento. Las legislaturas de los estados lo están haciendo. Y el transitorio de la reforma constitucional establece una oportunidad para todos nosotros. El transitorio propone la creación de un órgano implementador de la reforma. Ese órgano tiene que construirse próximamente. Habrá que hacerlo con mucho tino y habrá que hacerlo de una manera que aproveche las experiencias de los estados que van avanzando, corrija el rumbo y pueda encabezar con liderazgo hacia dónde debemos de ir. Por último, subrayaría yo el compromiso de Miguel Carbonell y el mío, si me permites, Miguel, con lo que propuso el ministro Juan Silva. Nosotros sí queremos hacer un segundo libro y te propongo, Miguel, que después de un par de copas en el brindis empecemos los trabajos para que le cumplamos al señor ministro. Muchas gracias por su amable atención. De esta forma concluye esta presentación del libro ¿Qué son y para qué sirven los juicios orales?, obra conjunta de los doctores Miguel Carbonell Sánchez y Enrique Ochoa Reza. Agradecemos la presencia de todos los integrantes del Presidium y de todos ustedes en este acto. Muchas gracias, buenas noches.